Buenos días, tutora. Mi nombre es Ciro Hernández Espinosa, estudiante del programa Zootecnia. El presente video es para la realización de la primera actividad del componente práctico de nutrición de rumiantes, fisiología del aparato gastrointestinal de los rumiantes. Eh, la primera pregunta, ¿qué tipo de microorganismos están presentes en un ambiente ruminal? Tenemos que encontramos bacterias, hongos, protozoarios y arqueas. Eh, las bacterias, pues, se estima una presencia aproximadamente de 13 principales filos en el rumen, eh, que se incluyen 40 de órdenes bacterianos, 80 clases de bacterias aproximadamente, 180 familias bacterianas, eh, al menos unos 320 géneros de bacterias. La densidad bacteriana, pues, en el rumen está estimada entre 10 a la 7 y 10 a la 10 células por mililitro de líquido ruminal. Para los protozoarios se estiman más de 20 especies, con una densidad en el rumen de 10 a las 6 células por mililitro de líquido ruminal aproximadamente. La concentración de protozoarios en el rumen pues es menor a la de comparado con lo de las bacterias, pero pues físicamente estos protozoarios pues, son más grandes y pueden constituir al menos la mitad de la biomasa ruminal. Los hongos, estos actúan como agentes colonizadores iniciales de la lignocelulosa, que lo que hace es incrementar la velocidad para que las bacterias puedan digerir la fibra. Son pequeños organismos flagelados y pues de estos se reconocen al menos 30 especies, con una densidad en el rumen de 10 a las 5 células por mililitro de líquido ruminal aproximadamente. Para las arqueas tenemos que al menos 14 especies de arqueas con una concentración aproximada en el rumen de 10 a las 6 a 10 a las 8 células por mililitro de líquido ruminal. Estas pues participan en la formación del metano y en un papel muy importante en la eficiencia alimentaria. Lo que son las bacterias y los protozoarios son los que aportan la mayoría de la proteína metabolizable que llega al duodeno, constituyéndose aproximadamente en el 50% de los requerimientos de la proteína metabolizable del rumiante. La siguiente pregunta es que cuáles son las condiciones que prevalecen en el rumen para garantizar la sostenibilidad de los microorganismos. Tenemos varias condiciones. Una, por ejemplo, es el pH, que el pH del rumen pues, se considera neutro y lo encontramos en una escala de 5.5 a 7.1. Y pues esta variación del pH en el rumen obedece a la presencia de ácidos orgánicos presentes en la dieta que se le suministra al animal y la cantidad de saliva, los cuales pues funcionan como agentes amortiguadores del pH. Se tiene conocimiento que los alimentos altos en granos y concentrados presentan un pH ácido, lo que pues conlleva a presentarse la famosa acidosis ruminal. Y cuando pues, se suministra alimentos ricos en proteínas, el pH tiende a ser alcalino, presentándose también la alcalosis ruminal. Pues en ambos casos, alto o bajo, pues constituirían un, un peligro para la microflora ruminal. Tenemos también la temperatura. La temperatura pues la consideramos entre 39 y 41 grados centígrados. Se dice que es 1 o 2 grados más que, que la temperatura corporal normal del animal. Decimos que la temperatura en el rumen pues se puede bajar cuando el animal realiza la ingesta de agua o aumentar según el forraje o la dieta. Eh, el aporte constante de nutrientes, se dice que debe haber una entrada de sustratos y salida de los mismos, de desechos, para garantizarle una sostenibilidad a dichos microorganismos. Y las molaridad pues es la que mide el nivel de concentración de los componentes de las disoluciones y se considera una molaridad normal entre 260 y 340 osmoles por litro ruminal. Un ecosistema abierto y continuo, pues debe haber un flujo donde entren pues los sustratos, salgan los desechos,
entre otros. Y la anaerobiosis, pues se dice que el rumen presenta un ambiente anaeróbico, la cual pues es un ambiente reducido y con una baja concentración de oxígeno. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las funciones de la masticación y de la salivación en el proceso de digestión de rumiantes? O sea, algunas funciones de la masticación lo que hace es que se mezclen los alimentos con la saliva. En esta masticación pues también se reduce el tamaño de las partículas de los alimentos consumidos, ingeridos, y lo que también hace es que incrementa la solubilización de nutrientes de los alimentos, haciéndolos accesibles a las bacterias del rumen. Entonces esto lo que favorece es pues, la descomposición o el trabajo que hacen las bacterias en el rumen con este alimento. La salivación, tenemos que algunas de las funciones de la salivación pues, es ayudar a masticar y a tragar el alimento. Eh, la saliva pues tiene algunas enzimas que lo que hace es que cuando se presenta esta salivación de una vez se activan y empiezan pues los procesos y los trabajos que estas enzimas tienen. Y una de ellas es, por ejemplo, la descomposición de la grasa mediante la enzima lipasa salival y otra es la descomposición del almidón mediante la enzima amilasa salival. Y otra función muy importante que tiene la salivación es amortiguar los niveles del pH en el rumen y el retículo. Esta saliva funciona como agente amortiguador del nivel de pH. Y la otra pregunta es que qué factores afectan el número y la naturaleza de las diferentes poblaciones de microorganismos que habitan en el rumen. Decimos que encontramos varios factores que afectan este número y naturaleza de los microorganismos. Entre eso está el pH ruminal, la temperatura, la dieta, la frecuencia de alimentación, la presión osmótica, la tensión superficial del rumen, la disponibilidad de carbohidratos, entre otros. Todos estos factores lo que hacen es o aumentar o disminuir el número de estos microorganismos o cambiar su naturaleza. Y por último, la pregunta de cuál es la función principal del proceso de rumia. Tenemos que también la rumia es conocida como remasticación, que consiste en regurgitar o devolver el alimento que el animal ya consumió en grandes proporciones durante la ingesta para ser remasticado y mezclado con la saliva. Eh, pues esto lo que hace es convertirlo en pequeñas partículas donde nuevamente será ingerido y este proceso lo que hace es favorecer la digestión y la absorción de los nutrientes pues, presentes en este alimento que el animal consumió. Muchas gracias.